Dice así: Isaías dijo: Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír. Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Ustedes tienen las manos llenas de sangre por los crímenes que han cometido. Ustedes mienten y maldicen. Nadie se presenta ante el juez con buenas intenciones y en los juicios falta la honradez. Confían en la mentira y nadie dice la verdad. Están llenos de maldad y no lo disimulan. Versículo 5. Ustedes solo planean maldades y traen la muerte a todos. Viven haciendo el mal y están enredados en la violencia. Se apresuran a cometer crímenes y corren a derramar sangre inocente. A su paso quedan solo ruinas. No son gente de paz ni hay rectitud en sus acciones. Su conducta está torcida y los que andan con ellos tampoco vivirán en paz. Versículo 9. El pueblo de Israel dijo: por causa de nuestra maldad, repito, por causa de nuestra maldad, la justicia no se cumple entre nosotros. Esperábamos vivir en la luz, pero nos hemos quedado en tinieblas. Caminamos como ciegos, tocando la pared. Tropezamos en pleno mediodía como si fuera de noche. Aunque parezcamos tener vida, en realidad estamos muertos. Versículo 11. Nos pasamos la vida llorando y esperando que se nos haga justicia, pero Dios no viene en nuestra ayuda. Hemos ofendido a Dios y nuestros pecados nos acusan, nuestras maldades nos acompañan y reconocemos nuestras culpas. Hemos sido infieles a Dios, no lo hemos obedecido, somos violentos y traicioneros y engañamos a la gente. Nos hemos burlado de la justicia y Dios no viene a salvarnos. La sinceridad está por los suelos, ya no hay honradez y al que hace el bien se le quita lo que tiene. Isaías dijo: Dios se mostró muy disgustado al ver la falta de justicia. Vio con sorpresa que esto a nadie le importaba, entonces decidió usar su propio poder y así nos dio la salvación. Tomó la justicia como escudo y se puso la salvación como casco. La venganza lo cubrió como una capa y el enojo lo envolvió como un manto. Versículo 18. Para castigar a sus enemigos y darle a cada cual su merecido. Al ver el poder de Dios, todo el mundo temblará de miedo, porque Dios vendrá con la furia de un río desbordado y empujado por un fuerte viento. Versículo 20. Dios vendrá a salvar a los que viven en Jerusalén y a todos los israelitas que se arrepientan de sus pecados. Dios ha jurado que así será. Dios dijo: yo hago un pacto con ustedes. Les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado nunca se apartará de ustedes ni de sus descendientes. Amén, hermanos. Hasta ahí, versículo 21, es todo el capítulo 59. Y bueno, vamos a platicar hoy de un Dios real, un Dios todopoderoso. Lo cantábamos, ¿verdad, hermano? Lo cantábamos y en verdad que Dios pone estos cánticos en el corazón del hombre para alabarle a mi Dios con toda nuestra fuerza. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver 3 situaciones diferentes aquí en este capítulo 59 con respecto a lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Punto número 1 dice: la maldad de Israel. 2, hay una confesión de pecados. Mire, esto es muy interesante y lo vamos a desarrollar porque es de veras muy interesante. Y punto número 3, Dios hace justicia. Es todo lo que nos habla el capítulo
número 59. Vamos a la siguiente. Dice así en la primera parte, la maldad de Israel. Quiero que vea todas estas actitudes que el pueblo llevaba. La maldad de Israel, dice, nos ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos. ¿Ha escuchado alguna vez esta frase de que tu oración no pasa del techo? ¿Ha escuchado esto? Pues mire, hermano, tiene mucha razón. Debido al pecado, a la maldad y a la rebeldía de nuestro corazón, nuestras oraciones no superan el techo, hermano, porque nos comportamos inadecuadamente delante de Dios. Dios no quiere escucharnos. Otra cosa, hermano, que sucedía con el pueblo de Israel, tiene las manos llenas de sangre. ¿Recuerdan, hermano, el pasaje bíblico que vimos al principio de Isaías, con un gobierno débil y uno fuerte? Cómo el gobierno débil no le importaba absolutamente para nada la debilidad del pueblo, y cómo todavía, ¿sí?, se aprovechaba de los débiles y le sacaban provecho, tal y como ocurre hoy. Entonces tenían las manos llenas de sangre, mienten y maldicen. Mire, este tema de veras es fuerte, la mentira y el estar maldiciendo. Después dice, están llenos de maldad, y algo importante, ya ni la disimulan. ¿Cómo ven? ¿Se acuerda que igual en capítulos anteriores nos marcaba precisamente esta línea? El pueblo ya vivía en una condición de maldad y ya no le importaba si se enteraban o no de que estaban haciendo mal o pecado, o que estaban llevando a cabo acciones inapropiadas. Ya no disimulaban, ya no había esta situación de temor. Mire esto, planean maldades. Híjole, hermano, planean maldades. ¿Cuántas veces nosotros en lo profundo de nuestro corazón tal vez hayamos caído en algo así? Hemos planeado alguna maldad, hacer algo inapropiado, hermanos. Si no es así en su caso, hermano, gracias a Dios y manténgase así. Pero si no, hermano, si le pasa como a mí, pues esto nos hace ver la necesidad tan grande que tenemos de Dios. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos 4:12? ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Que discierne que las intenciones y los ¿qué? Los pensamientos. Cambia radicalmente. Cada uno de nosotros sabe perfectamente esta palabra extraña, ¿no? Las concupiscencias que practica cada uno de nosotros, esa maldad propia de cada uno de nosotros. Entonces todo esto, hermano, hay que cederlo en el poder de Dios. Y algo maravilloso, ¿no? Dice, lleva cautivo todo pensamiento lleva al cautivo a la obediencia de Cristo. Y esto, hermano, nos llevará a una vida de victoria, hermano, y a una vida que, a pesar de las circunstancias, sea fortalecida y animada en el Señor. Así que cuidado, hermanos, con este tema de la mente y de planear maldades. Luego dice, viven haciendo el mal, enredados en violencia. Isaías marca y dice que en el tiempo profético, ¿sí?, al principio de la carta, del libro, nos dice que los jóvenes habían causado ya gran violencia y atacaban a las personas de la tercera edad. No había ningún tipo de respeto y la violencia había crecido en gran manera. Dígame si no hay similitud con lo que vivimos el día de hoy. Mucha violencia, ¿verdad? Muy bien, y luego dice, corren a derramar sangre inocente. ¿Cuánta gente o casos conocemos de gente realmente inocente y que por el tema de una remuneración económica, pues se están tal vez pagando una pena o están en una situación muy complicada? ¿Sí? Entonces, si en algún momento usted se ve identificado, levante su mano. No es cierto. No la levante, pero observe bien esto, obsérvelo bien, porque esa es precisamente la maldad que describe del pueblo de Israel. Vamos a la siguiente. Luego dice,
confesión de pecados. Mire, esto es bien interesante. ¿Cómo ocurre esto en un capítulo que viene a anteceder algo precioso en el libro de Isaías? Y dice así: confesión de pecados por causa de nuestra maldad. Esto dice, esperábamos vivir en luz, pero nos quedamos en tinieblas. Vean nada más, esperábamos, estuvimos cerca, lo tuvimos al alcance y no fue posible. Tomamos una decisión equivocada, caminamos como ciegos. ¿Alguna vez ha hecho este ejercicio de que le tapan o le ponen una gasa y anda ahí con la piñata o queriendo dar pasos? Es desesperante, mis hermanos, desesperante. Y dice, caminamos como ciegos, aunque parezcamos tener vida, en realidad estamos muertos. Y esta palabra es muy fuerte, aunque parezcamos tener vida. Fingimos muy bien, hermanos, fingimos perfectamente. Hace tiempo el pastor Alfredo nos decía de un ejercicio que llegamos y preguntamos, ¿no? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo se siente? ¿Y cuál es nuestra respuesta, hermanos? Muy bien, perfecto, hermano, estoy genial, no pasa nada, cuando en realidad no es así. Entonces, fingimos, ¿verdad? Fingimos estar bien, fingimos, vea lo que le voy a decir, y esto es muy fuerte, fingimos ser salvos. ¿Se puede hacer eso? Dígame una cosa, ¿se puede fingir ser salvo o no? ¿Qué cree? Que hay un escritor, le llamaban el príncipe de los predicadores, si no me equivoco, Spurgeon, en un estudio, discurso a mis estudiantes, que dice, le habla a los pastores mismos y les dice, es una tragedia que ellos estén hablando del evangelio y no tengan a Cristo en su corazón, hablando de pastores como nosotros. Vea lo delicado que es. Podemos fingir tener a Cristo en nuestro corazón. Pero, hermanos, ya a lo largo del libro de Isaías hemos visto esto, y Dios nos ha desafiado a tomar una decisión firme y en convicción en Cristo. No fingiendo ni aparentando nada, sino teniendo la seguridad de que Jesús vive en mi corazón y de que he tomado la decisión más importante de mi vida. Así que esta situación de en realidad estamos muertos. Qué duro, hermanos, qué duro. Luego dice, nos pasamos la vida llorando. Todo esto lo vamos encontrando ahí del versículo número 9 al 15 más o menos, que es lo que nos viene indicando aquí en el libro de Isaías. Vamos a la siguiente, por favor. Luego dice así: la maldad de Israel. Hemos ofendido a Dios. Nuestros pecados nos acusan, nuestras maldades nos acompañan. Mire, ahí hay un corazón donde se ven algunas características. Gracias, hermano. Dígame una cosa, esa maldad, ¿hay orgullo en su corazón? ¿Recuerda cuando en Isaías hablaba de la vestimenta de la mujer? Hay vanidad, hay ira, hermanos, hermanas. La estadística ha cambiado drásticamente, hermanas. Déjeme decirle un dato importante. En el pueblo de Dios, ¿quién dice más groserías? En un pueblo transformado, en un pueblo redimido. Fíjese lo que le digo, ¿quién dice más groserías, el hombre o la mujer? ¿Quién? Ay, las mujeres, dijeron las mujeres. Las mujeres, hermanos. Y no es por atacar a nadie, pero así está pasando. Mire, dice mentiras, pereza, sexo, envidia, crítica, ¿sí? Pecados sexuales, inmoralidad, podríamos hablar, inmoralidad sexual, sexo no apropiado o como se maneja en la palabra de Dios. Toda esta maldad estaba precisamente ahí en el corazón, o está en el corazón, descrito aquí en el pueblo de Israel.
Pero dígame una cosa, ¿puede ver aquí la diferencia de un pueblo que se quejaba? ¿Puede ver la diferencia de un pueblo que vivía, hermano, sin una sinceridad hacia Dios? ¿Puede ver aquí un cambio? ¿Puede ver aquí ya cómo el pueblo cambia radicalmente de actitud y empieza a decir, hemos hecho esto? Regresamos a Alan, por favor. Dice, hemos ofendido a Dios. Hay ese convencimiento. ¿Cuántas veces ofendemos a Dios y ni siquiera lo percibimos? Ni siquiera lo vemos. Hablábamos de respeto hace 8 días. ¿Qué tanto respetamos el día de reposo? ¿Qué tanto respetamos? Porque así lo maneja la palabra. Cuando el día que nos vamos a congregar, ¿hay respeto? ¿Hay de veras una búsqueda de todo corazón a Dios? ¿O lo hacemos por obligación? ¿O lo hacemos pues porque tenemos que hacerlo? ¿O lo hacemos para que los hermanos vean que somos muy espirituales? ¿Cuál es nuestra motivación? Y yo creo que eso es algo que debemos de examinar muy bien. Dice, nuestros pecados nos acusan, nuestras maldades nos acompañan. El pueblo de Israel estaba siendo convencido del mal que estaba realizando. Hoy en día, hermano, ¿cómo sucede con nosotros? ¿Cómo viene el Espíritu Santo convenciéndonos de ese pecado? Mire, quiero decirle algo. A veces nosotros nos enfocamos o vemos mucho en redes sociales predicadores que tienen multitudes, ¿no? De visitas, de likes y de todo lo que usted diga, ¿no? Y hermano, yo quiero decirle algo, que así sea ese super mega predicador, ¿sí? No tiene el poder para convencerlo de su pecado. ¿Sabe quién sí lo tiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu Santo. Convencerlo, que usted vea, que se refleje en la palabra de Dios, ese espejo maravilloso, y se vea tal cual es. Esa es la función del Espíritu Santo. Ahora, si hablamos que esa es la función del Espíritu Santo, ¿cuál es la función de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe? Él es el único que nos puede juzgar. Ese es su papel primordial, juzgarnos. Va a juzgar a las naciones, y lo vemos precisamente en el libro de Isaías. Espíritu Santo nos va a convencer de nuestro pecado. Nuestro Señor Jesucristo nos va a juzgar, ¿verdad? Usted tiene esta facultad de juzgar, de señalar, lo puede hacer, pero no es nuestro papel. No es nuestro papel. Y no debemos de hacerlo. Ahora, si esas dos funciones son ocupadas por el Espíritu Santo y por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué será? Bien sencillo, hermanos. Amarnos los unos a los otros. No juzgarnos. Pero a nosotros nos encanta tomar ese papel. Juzgamos, criticamos, nos atacamos. No nos comprendemos, no nos tenemos paciencia, y resulta que sí hacemos ahí situaciones no apropiadas y que no son agradables delante de Dios. Así que mire, es el cambio que hay en el pueblo de Israel, un cambio maravilloso donde ellos empiezan a ver su condición y empiezan a hacer algo que se llama confesión. Empieza a haber un arrepentimiento en su vida de todo aquello que venían realizando de mala manera. ¿Cuántas veces le reclamaron a Dios por su condición? Es que no nos escuchas, es que no nos salvas, ¿sí? Ya no queremos tener nada contigo porque tú no nos ayudas. Reproche tras reproche, reclamo tras reclamo. Hermanos, ¿será sabio ponernos así con el Señor? ¿Será sabio? Job, ¿verdad? Pati dice, ¿será sabio
contender contra el todo omnipotente? ¿Será sabio? ¿Será inteligente? Claro que no, hermanos. Pero lo hacemos, y el pueblo lo había hecho infinidad de veces en esta actitud reprobada delante de Dios, y habían hecho esta situación. Pero vemos un cambio radical en el pueblo, importantísimo, de arrepentimiento y de quebranto. Hoy en día yo quisiera preguntarle a usted en grupos familiares, ¿está viviendo este proceso de arrepentimiento? ¿Hay dolor en su vida por el pecado que hoy el Espíritu Santo ya le ha dado a conocer? No ningún hombre, no que el pastor le diga es que tú estás practicando este pecado, sino una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La estás viviendo, estás pasando por ella. Hermanos, debemos de crecer y tomar esta actitud precisamente que tomaba el pueblo en el capítulo número 59. Capítulo número 59. Primero describe la maldad, su condición, cómo se encontraban, y después este convencimiento maravilloso de todos los pecados que habían practicado. Vamos a la siguiente. La maldad de Israel, sí, dice, reconozcamos, vea, nuestras culpas. Hemos sido infieles a Dios. Hermano, esto es bien importante. Acabamos de cantar de la fidelidad de Dios. Él es fiel, hermano, permanece fiel para con nosotros. Pero, hermano, hay una situación con nosotros que somos muy predispuestos a ser infieles en cualquier oportunidad, hermano. Corintio dice, aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidado, obsérvese muy bien. Tenga cuidado de sí mismo. Y el hecho de que hoy estemos en el Señor, hermano, si usted se descuida, ¿se acuerda de la iglesia de Sardis? Una fisura nada más fue necesaria para que fuera conquistada la ciudad. Si tenemos una pequeña fisura, si nos hacemos concesiones, hermanos, seguramente, hermano, vamos a padecer. Por eso debemos pedirle a Dios con todo el corazón nos guarde. Pero esto habla de ¿qué? De dependencia. De que todos los días, hermano, a veces escuchamos, no, pues tomaste decisión por Cristo, qué bueno, gracias a Dios. ¿En qué año? No, fue en 1995 y a partir de ahí pues ya no. Hermano, ¿sabe qué? Hay que tomar decisión por Cristo todos los días. Todos los días, hermano. Todos los días. En oración, en ruego, en súplica, en obediencia a nuestro Dios. Y decir, Señor, aquí estoy con todo mi corazón para servirte a ti. Así que infidelidad, hermanos, infidelidad. Dice, hemos sido infieles a Dios. ¿Puede usted, hermano, verlo? ¿Puede el Espíritu Santo el día de hoy convencerlo a usted de que sí hemos sido infieles y que le hemos fallado a Dios? Después dice, somos violentos y traicioneros. Hermano, ¿a poco no? De veras, con cualquier tipo de provocación, por más sencilla que ésta sea, reaccionamos mal. Ese temperamento, ese calor, ¿verdad?, que luego tenemos nosotros en la sangre, no luego, siempre, nos hace reaccionar. Pero ¿qué hay de la templanza? Lo hemos aprendido en esta serie maravillosa, ¿verdad?, que estuvimos viendo, del dominio propio. Lo estamos practicando, Dios nos ha bendecido con ese fruto. Somos violentos y traicioneros. Engañamos a la gente, mira y nada más. La mentira. Y entre el pueblo esto sucede, hermanos. Así que no practiquemos más esta mentira, ¿no? Esto viene del diablo. Si él practica la mentira, la hace, y hermanos, es algo que ya no debemos de estar practicando. Y algo más. Dice, nos hemos burlado de la justicia. Nos hemos burlado. El pueblo de Israel hacía esto seguido, hermanos.
Se paraban en la iglesia y alababan, levantaban las manos y tenían una actitud de adoración, entre comillas. Saliendo del lugar donde se ofrecía el holocausto, la adoración, se dirigían a la idolatría y a prácticas reprobadas y paganas. Así que, hermano, pues tenemos que ser de una pieza para el Señor. ¿A quién queremos engañar? ¿De quién nos queremos burlar si Dios lo sabe todo? A veces nos queremos poner muy inteligentes, ¿no? No, Dios no se va a enterar de esto. Los hermanos mucho menos. Hermano, no podemos ocultar nada de Dios. Él lo sabe todo, lo ve todo y está muy al pendiente de nosotros. Así que, hermano, pues no, yo le recomiendo que no intente burlarse de nuestro Dios. Vamos a la siguiente. Vea, la maldad de Israel. Hay un ciclo vicioso, viciado, que el pueblo de Israel practicaba constantemente. Y quiero que observe muy bien esto. Mire, el pueblo de Israel estaba portándose adecuadamente. ¿Puede recordar algún pasaje, hermano? ¿Qué le parece si nos vamos al libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, es liberado? ¿Sí? ¿Cómo salen? ¿Tristes? Estaban brincando de gusto, cantaban, dice la palabra que iban cantando. Y estaban siendo fieles, estaban adorando a Dios. Pero en poco tiempo, no mucho, hermanos, ¿qué sucede? Se corrompe terriblemente, hermanos, y caen en idolatría. Se vuelve infiel. Posteriormente, esta actitud del pueblo de Israel de infidelidad, ¿sí?, lleva al pueblo de Israel a estar oprimido. ¿Recuerdan a las naciones enemigas de Dios? ¿Recuerdan cómo eran utilizadas por Dios para oprimir al pueblo y para que pudieran entender que lo que estaban haciendo era inapropiado, que eran situaciones no correctas delante de Dios? Recuerda, lo vimos prácticamente en un miércoles, platicando de todas las naciones enemigas de Dios. Vivían oprimidos por la actitud y el comportamiento que guardaba el pueblo. Posteriormente, ¿qué pasaba con el pueblo? Y se iba a Dios, así como lo dice aquí. Iban a Dios y decían: ahora nos damos cuenta de esto. Ahora podemos ver que hemos fallado, que hemos sido infieles, que nos hemos burlado prácticamente de la justicia de Dios. Y se daban cuenta perfectamente y quedaban arrepentidos. Después vemos este poder maravilloso de Dios. Daba a Israel socorro, lo libraba de las naciones enemigas y sacaba adelante al pueblo de Dios. Posteriormente, el pueblo de Dios era liberado de ese yugo, de esa esclavitud, ¿sí? Era totalmente liberado. Y después esto llevaba en gran gratitud al pueblo a ser fiel. Este es el ciclo. Y después de que permanecían fieles, ¿qué cree que ocurría? Otra vez esta misma situación. Esta misma situación. Y es lamentable, hermanos, ese ciclo vicioso que se veía y que lo observábamos en la Biblia. Pues desde los libros de Jueces se venía observando esta actitud en el pueblo de Dios. Pero aquí en Isaías capítulo número 59 marca algo maravilloso, algo precioso, hermanos. Cómo viene esta obra mesiánica rompiendo toda cadena de maldad y de maldición. Y viene Dios con gran poder haciendo justicia, para que ya no dependas de tus fuerzas, para que ya no dependas de tu criterio, sino dependas totalmente de tu Salvador, de tu Libertador, y ese es Jesucristo. Vamos a la siguiente. Dios hace justicia. Está un poco pequeña ahí, ¿nos ayudas, Ana? Gracias. Dios se mostró muy disgustado. ¿Se acuerdan que Dios irrita?
¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo reaccionó con enojo? Sí, aquí dice, Dios se mostró muy disgustado al ver la falta de justicia, al ver que había pues no honradez y que no les importaba el dolor y el sufrimiento de la gente. Vio con sorpresa que no importaba. Dios decide usar su propio poder y así nos dio salvación. Vean nada más. Dios decide usar su propio poder y así nos dio salvación y se puso la salvación como casco. A ver, ¿usted acudió a escuelita bíblica? ¿Sí? Ok, ¿conoce la armadura de Dios? ¿En dónde está? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Capítulo? Ok, ahí no habla de casco, ¿verdad? ¿Habla de qué? ¿De yelmo? Ok, el yelmo, y también lo menciona como de la salvación. Ok, ¿qué función tiene el yelmo? ¿Pero de qué? Exactamente, ataque hacia los pensamientos de la iglesia. Vamos a avanzar. Después dice, Dios vendrá a salvar a los que viven en Jerusalén y a todos los israelitas que se arrepientan. Y esto, hermano, estamos hablando del pueblo de Israel, no nos movemos de ahí. Estamos hablando del pueblo de Israel, pero hermano, tiene mucho que ver esta porción bíblica con nosotros. Aquellos que se arrepientan sinceramente de sus pecados, Dios juró que serían salvados. El anuncio de la salvación. Yo hago un pacto con ustedes. Les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado nunca se apartarán de ustedes ni de sus descendientes. Hermanos, del capítulo número 53 hasta el número 59 podemos ver algo maravilloso llamado gracia de Dios. Gracia. Al ver nuestra ineficacia, nuestra torpeza, nuestra limitación, Dios actuó en su poder y el actuar en su poder fue nuestro Señor Jesucristo. Esto habla precisamente de la obra salvadora de nuestro Señor y Salvador. Vamos a la siguiente. Hay dos tipos de profecías, ¿sí? Una que nos marca precisamente esta obra mesiánica, hablando de un manantial, de un nacimiento virginal. Ahí viene el capítulo 7, un niño nos ha nacido. Capítulo 9, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Viene en el capítulo número 9, ahí lo describe perfectamente en cuanto a la primera venida de Cristo, y todo lo hemos visto en el libro de Isaías. Pero también marca algo muy importante, las profecías de los postreros días. Y esto, hermanos, ya hemos tocado de manera muy sencilla, pero lo vamos a revisar en los últimos estudios que tengamos el libro de Isaías, la nueva Jerusalén, ¿sí? Cielos nuevos, tierras nuevas, el reinado de paz y de justicia, en el capítulo número 11. Y bueno, algo muy importante que hemos hablado, que es el día del Señor, capítulo 2 y 13, lo marcó perfectamente ahí la palabra de Dios. Así que tenemos que recordar esto, estamos ya llegando a la parte final del libro de Isaías, este libro profético, ¿sí? Desde el capítulo número 2 veíamos precisamente cómo Isaías recibía visión y podía ver todo lo que iba a acontecer más adelante. Siguiente, por favor. Ya estamos terminando. Día del Señor, recuérdelo muy bien. Expresión utilizada en la palabra de Dios para indicar un tiempo cuando Dios va a ejecutar juicio y castigo sobre los que hacen maldad, ¿sí? También relacionada con la segunda venida de Cristo. Siguiente, por favor. Segunda venida de Cristo, relacionamos la semana 70 de Daniel, ahí en el libro de Daniel, capítulo 9. Luego nos habla de 70 semanas, hasta hoy han transcurrido 69, todo esto ya lo vimos. Y la semana 69 se le conoce como el tiempo de los gentiles o tiempo de la gracia. Tiempo de la gracia era así, hermanos, extenso. Hoy
es así, muy pequeño, de acuerdo al tiempo o al reloj profético de Dios. Siguiente, ya estamos terminando. Es importante recordar esto, hermanos. Posible conflicto a nivel mundial. ¿Hay esta situación, no hay, hermanos? ¿La hay? ¿Existe? Ya se estaba uniendo Alemania, está Ucrania, ¿verdad? Es Ucrania con este problema grave en cuanto a energéticos, gasoductos. Rusia es muy importante, hermano, en el reloj profético. Entonces, posible conflicto mundial. La verdad es que no podemos asegurar que sea pero de que se avecina, se avecina. Siguiente, va a haber un tratado de paz por 7 años. Posiblemente, hermano, en este conflicto se dé un tratado de paz, ¿sí? Y ahí precisamente damos inicio a la semana 70. Siguiente, por favor. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos describe perfectamente acontecimientos que se van a llevar en la apertura de los 7 sellos. Usted ya lo conoce, hermano. Ha estudiado mucho escatología, ¿verdad? Está en el seminario, ¿no? Usted más bien, usted pase y díganos. 7 sellos. Los 4 primeros, ¿cuáles son, hermanos? Ok, ¿cuáles son? El primero es Anticristo, pues guerra, hambre y muerte. Muy bien, ahí están, son los 4 primeros sellos. Siguiente, la marca de la bestia, ¿verdad? Que hemos estado platicando mucho esto. Se desata la ira de Satanás y se pone la marca de la bestia de manera voluntaria. Siguiente, sexto sello y arrebatamiento, postura preira, ¿sí? ¿Por qué el sexto sello? Por las señales en los cielos. Y hermano, la Biblia se interpreta a sí misma. Estudie el sexto sello, estúdielo detenidamente y se va a convencer cómo esta postura toma mucha fuerza bíblicamente. Hablamos del arrebatamiento, después, ok, ahí va. Ok, trompetas y copas, acontecimientos en la tierra catastróficos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Por lo siguiente, hermanos. Termina la semana 70 con este acontecimiento, la guerra de Armagedón, y posteriormente el milenio. Vamos a platicar y le pido de favor que estudie. Vamos a platicar de este tiempo milenial. Vamos a ver 3 posturas. La siguiente, estas escuelas de interpretación escatológica: amilenialismo, el postmileniarismo y el premileniarismo. Son posturas que nos van a hablar acerca del milenio y vamos a poder nosotros pues ver la postura correcta o en la que bíblicamente nos apoyamos. Siguiente, vamos a ver este tema de la guerra de Gog y Magog, qué sucede con el lago de fuego y qué sucede con Satanás, ¿sí? El falso profeta y el anticristo. Vamos a la siguiente. Y bueno, para terminar, recuerda cómo termina Isaías. Isaías termina hablando precisamente de cielo nuevo, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Es algo maravilloso lo que Dios va a describirnos en estos últimos capítulos de Isaías. Pero es importante que estudie, hermano, para que esto lo hagamos un poco más dinámico y que pues tengamos ya todos bien fresco este conocimiento que vamos nosotros a obtener de la palabra de Dios. Tal vez 1, 2 clases más, 2 estudios más de miércoles y estamos finalizando con el libro de Isaías. Y ya el pastor nos dará indicaciones de qué es lo que sigue. Pero pues, hermanos, gracias, muchas gracias. Yo sé que no es fácil aguantar a un maestro chafón. Estamos capacitándonos, hermano, no sea tan estricto, estamos capacitándonos. No juzguéis, dice la hermana, exacto, no juzguéis. Ya le tocará estar acá, hermano, y ya comprenderá un montón de cosas, pero nos estamos capacitando. Así que ore por nosotros, hermano,
para que Dios nos dé fortaleza y podamos seguir adelante en el nombre de Cristo. Tema para grupos familiares. Estudien mucho este ciclo, hermanos. La maldad, la confesión y la justicia de nuestro Dios. Estudienlo, platíquenlo ahí en el grupo, coméntenlo, y con qué facilidad pues caemos en infidelidad para con Dios. Así que recuerde, siempre tomados de la mano de Dios. No se confíe, hermano. No tenga una pequeña fisura, sino siempre tómese de la mano de Dios y no se confíe para nada. No crea que usted es vasto, suficiente y que va a poder enfrentar todo lo que se le presente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va a acordar de la tarea? Ya se la dije. ¿Sale? ¿Sí? Ya próximo miércoles ya empiece a traer sus tareas, por favor. Voy a empezar a calificar y también a preparar ahí un pequeño cuestionario. ¿Le parece bien? ¿No se espante? Un cuestionario para ir viendo cómo vamos saliendo. ¿Sale? Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias, Padre, por estos tiempos tan maravillosos en los que podemos ver, Padre, nuestra condición delante de ti. Verla reflejada en tu pueblo amado, Señor, y cómo, Padre, pues se equivocaba de manera constante. Ayúdanos, Señor, porque podemos vernos reflejados en ellos, nuestras actitudes, Señor, nuestro corazón lleno tal vez de tanta, Señor, impureza o concupiscencias, Padre, que nos podemos perder, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias, Padre, por la bendición de ayudarnos, de Padre, pues estar con nosotros y ayudarnos a conocerte más. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y ayúdanos a culminar con este estudio y pues a perseverar, Señor, a perseverar y a seguir estudiando, mi Dios, y escuchando tu preciosa voz. Te alabamos, Señor, también dándote gracias por diezmos y ofrendas. Ruego, Señor, toques el corazón de tu pueblo. Quita, Señor, pues esa falta de fe, esa desconfianza, esa mala actitud, y llévanos, Señor, a entregar lo que es tuyo. Haz de cada uno de nosotros dadores alegres, Señor, y que tú te agrades de nosotros. Te alabamos, Dios, con todo nuestro corazón. Con gran contentamiento y alegría te decimos: gracias, Padre. Gracias por guardarnos. Gracias por darnos fuerza, Señor. Y permítenos, Padre, permítenos culminar, Señor, con este estudio y hacer fiesta, Señor, para ti. Te alabamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.